Mis queridos amigos, muchas gracias por estarme acompañando en esta tercera entrega. Es la tercera introducción, atención, para ese taller llamado Renacer, la fuerza del nuevo yo. Y por supuesto la pregunta que nos hacemos es, ¿se podrá renacer después de tanto sufrimiento? ¿Se podrá tener una nueva vida después de haber experimentado situaciones muchas veces traumáticas? Por supuesto. Pero para eso tenemos que recorrer un camino de autotransformación y previamente un camino de autosanación. Pero para eso, para hablar de sanación, tenemos que hablar también acerca de la agonía del yo. ¿Qué pasa con la agonía del yo, con esa agonía de la personalidad? Lo primero es que vamos a entender lo siguiente, que esta es una nueva propuesta para comprender cómo la personalidad llega a enfermarse, llega a quebrantarse y sobre todo a generar sufrimiento en la relación consigo mismo y en la interacción con los demás. Por lo tanto, lo primero que vamos a entender es que esa personalidad constituye el núcleo de nuestra identidad. Es decir, ese yo es la base desde donde nosotros interpretamos el mundo y la forma como nos relacionamos con ese mundo. Ahora, las experiencias que se van viviendo a lo largo de la vida, es decir, experiencias en la infancia, experiencias en la adolescencia, experiencias también en la adultez, todo aquello que genere una herida, si no es abordada a tiempo, se va a convertir en un trauma. Y por supuesto, ya cuando esto ocurre, empieza a deteriorarse las funciones esenciales de la personalidad, que sería el pensamiento, la emoción y la acción. ¿Qué es lo que tú piensas con respecto a ti, con respecto al mundo? ¿Cómo te sientes contigo? ¿Y qué haces tú para tu beneficio? ¿Qué haces tú para conectar con ese mundo? Ahora, hay características en la agonía del yo y precisamente si hablamos de renacer, hay que tomar conciencia de la manera en la cual se está viviendo. Lo primero que vamos a entender es que una persona que experimente esa agonía de su yo tiene unos patrones rígidos de pensamiento, es decir, hay terquedad, hay unos patrones rígidos también en las emociones y en la conducta, atención con esto, que son disfuncionales, es decir, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar no le funcionan, no le generan resultados positivos, pero sobre todo estos patrones rígidos de pensamiento, de emoción y de conducta son perdurables en el tiempo. No dura un día, no duran 2 días, no dura una semana, duran meses y tal vez duran años. Y por lo tanto, estaríamos hablando de trastornos. ¿Qué pasa entonces en esta agonía del yo? Que la persona va a experimentar un grave problema en la flexibilidad cognitiva. Es decir, la persona se aferra a sus creencias rígidas. Es una persona que se vuelve terca. Y como consecuencia, esa persona terca empieza a generar conflicto en su entorno y conflicto consigo mismo. ¿Por qué? Porque esta inflexibilidad cognitiva tiene que ver con pensamientos contradictorios. Esa persona todo el tiempo se contradice, esa persona todo el tiempo quiere una cosa, después termina queriendo otra cosa y cuando desea algo con intensidad, no se siente merecedor. Hay otra característica importante, la inestabilidad emocional. ¿A ti te ocurre que cuando tienes que ponerte fuerte, tienes que demostrar firmeza, terminas llorando? ¿Te terminas acobardando? ¿O de repente cambias rápidamente en ese estado de ánimo? Bueno, esa es la inestabilidad emocional producto de un yo que está en agonía, de un yo que no tiene esa fortaleza para existir en ese mundo. Por otro lado, si no hay esa flexibilidad, si no hay esa regulación emocional, se van a presentar los problemas interpersonales, es decir, problemas en las relaciones de pareja, problemas con la familia, problemas con los amigos, problemas en el trabajo. ¿Y eso ocurre por qué? Porque se carece de otra característica importante para la supervivencia y que estaría dentro de una personalidad normal, y estamos hablando de la adaptabilidad. Esa persona que tiene un yo agonizante es una persona que tiene dificultad para modificarse y de esta manera encajar en una situación determinada.
Y aquí le vamos a sumar otra característica a este yo agonizante que está buscando el renacer, que está buscando una nueva oportunidad, que sería la autopercepción distorsionada. Es decir, esa persona se siente vacía, esa persona se siente inadecuada, no se siente suficiente para el mundo, para los demás, pero sobre todo es una persona que se exige mucho. Es una persona que en el silencio empieza no solamente a sobreexigirse, sino también a menospreciarse. Es una persona que se culpa de todo, es una persona que está insatisfecha con quien es y como consecuencia es una persona que no se siente feliz. Entonces cuando este yo se enferma, cuando este yo tiene esas características de agonía, ingresa a un ciclo de sufrimiento y esto por supuesto lo va limitando, no solamente en esa relación consigo mismo, con los demás, sino también en sus proyectos de vida. Para poder sanar, para poder tener una nueva experiencia, un nuevo renacer, hay que entender qué fue lo que sucedió. Y precisamente ese taller Renacer parte con respecto a un autodiagnóstico. La persona va a comprender cuáles son los síntomas de esa enfermedad, de esa agonía del yo, se va a identificar con diferentes procesos, pero también dentro del taller, esa persona tiene que hacer un viaje por toda su historia. Esa persona tiene que hacer un paneo de toda su vida. ¿Cómo ha estado su vida? ¿Cómo se ha sentido con su vida? Pero lo más importante, ¿cómo está su vida en ese momento? A ver, y te pregunto, imagínate que en ese momento estás en el taller, estás en uno de esos ejercicios inductivos y te hago esa pregunta. ¿Cómo está tu vida en ese momento? ¿Eres feliz con la vida que tienes? ¿Te sientes a gusto con la vida que tienes? ¿Estás con la persona que tú mereces? ¿Tienes el dinero, tienes el trabajo que crees merecer? ¿Gozas de salud? ¿Tienes familia que te apoye? ¿Tienes una red de apoyo? ¿Estás dispuesto a hacer algo para cambiar esto? Porque lo primero que tienes que entender es que si tú no estás a gusto con la vida que estás viviendo en ese momento, tienes que dar el paso siguiente, que es afrontar tu realidad y esa realidad que comprende desde el momento en el cual llegaste a ese mundo hasta el día de hoy. Y por lo tanto, en ese taller vamos a hacer también un abordaje hacia diferentes momentos de tu vida, esa infancia, esa adolescencia, esa adultez. Vamos a hablar mucho acerca de esos traumas que han sido consecuencias de heridas. Todas las personas son heridas en el transcurso de su vida. Pero esas heridas que no se sanan se convierten en traumas. Los traumas se convierten en trastornos y estos trastornos generan la agonía del yo, que exigen que la persona replantee su vida, se reestructure. Si bien es cierto, no hay un renacimiento físico, pero hay un renacimiento mental, donde la persona experimenta una vida totalmente diferente. Ahora, hay unos síntomas específicos dentro de esa agonía del yo que está pidiendo ese renacimiento. Lo primero, aquella inestabilidad emocional, esa hipersensibilidad al rechazo. ¿Te afecta la mala cara de los demás? ¿Te afectan las opiniones de los demás? ¿Te afecta lo que te dice tu familia, lo que te dicen tus amigos? ¿Estás pidiendo permiso mentalmente para tomar una decisión? Esos son síntomas graves de la agonía del yo. ¿Por qué? Porque el yo saludable tiene una fuerza que indica merecimiento, que exige conquistar el día a día. Pero cuando ese yo se ve lastimado, se ve severamente herido, todo significa una grave amenaza y por supuesto se genera esa sensación tan grande de rechazo por parte de los demás. ¿Qué otros síntomas se podría conseguir dentro de esa historia de la agonía del yo? La falta de proyección a futuro. Si tú no sabes hacia dónde vas, si tú no sabes qué es lo que quieres en la vida, si tú te consideras una persona adulta y dices, oye, a la edad que tengo, realmente no sé qué es lo que quiero. No sé en qué quiero trabajar, no sé qué tipo de vida quiero tener, no sé dónde quiero vivir, no sé si quiero tener pareja o no quiero tener pareja.
La falta de proyección a futuro está relacionada con una conducta autodestructiva. Quien no tiene nada que hacer a futuro, quien no busca nada a futuro, se conduce por sí solo a la autodestrucción. ¿Qué más vamos a abordar en el taller? La desconfianza. Por supuesto, un yo que está en agonía, un yo que no sabe sobrevivir por sí solo, por supuesto que desconfía de todos. Y en esta desconfianza, no solamente está la desconfianza hacia el ataque de los demás, sino también la desconfianza hacia la pareja. ¿Sufres de celos? ¿Te estás inventando historias? Todo el tiempo estás tratando de controlar a tu pareja como si tu pareja fuera un objeto, aunque tu pareja no hace nada, pero tú tienes ese temor a que en algún momento te abandonen. Revisa, porque de repente ese yo, esa esencia que tú tienes, está severamente lastimada. ¿Te han dicho que eres terco? ¿Te han dicho que eres una persona impulsiva? ¿Te han dicho que eres una persona sumisa? ¿Que eres una persona dependiente porque estás dependiendo de la compañía, del afecto, de la aprobación? Pero también, ¿consideras que eres una persona evitativa? Evitativo igual a tímido. ¿Te cuesta trabajo relacionarte con los demás? ¿Tienes miedo de pronunciar algunas palabras, de manifestar tus creencias, de defender tu posición? ¿Todo el tiempo estás evadiendo compromisos? Eso es una característica de esa agonía del yo. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando la persona empieza a experimentar todos estos síntomas que indican la agonía del yo? El cerebro ingresa a un estado de hipervigilancia. Todo significa peligro. Por lo tanto, la persona está dispuesta a luchar o a escapar, reduciendo de esa manera su capacidad para adaptarse al entorno y sobre todo va a empeorar la regulación emocional. Es una persona que va a tener esa inestabilidad emocional. Sin embargo, aunque el cerebro está indicando que debe estar hipervigilante, que debe luchar o que debe escapar, sus pensamientos son contradictorios, sus pensamientos son complejos. Entre esos pensamientos hay una gran contradicción. ¿Y qué ocurre? Este tipo de pensamientos limitan el impulso de supervivencia. Esa persona sufre porque quisiera luchar. Esa persona sabe qué es lo que merece en ese mundo, pero sus pensamientos lo mantienen atado a sus complejos. Complejo de inferioridad, complejo de culpabilidad sobre todo, que es parte de lo que vamos a trabajar en ese taller que se llama Renacer la fuerza del nuevo yo. ¿Por qué la fuerza del nuevo yo? Porque ese yo que está en agonía está experimentando sufrimiento, está experimentando todos estos límites. Revisa cómo está tu vida. Revisa la relación familiar, relación de pareja, relación laboral. Revisa tus proyectos de vida. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hablar en ese taller? Conductas que se van manifestando dentro de la agonía del yo. Conductas que tienen que ver con el sufrimiento y la autodestrucción. Vamos a entender en ese taller que lo primero que se va a presentar en un yo agonizante, atención, es la zona de confort. Si tú desde hace algún tiempo tú te estás repitiendo, estoy en una zona de confort, estoy en una zona de confort, ten miedo. Porque zona de confort es igual a autodestrucción. Lo que se repite se desgasta y se destruye. ¿Por qué? Porque todo sistema necesita ser alimentado. La mente necesita ser alimentada con nuevas experiencias. ¿Qué ocurre en la zona de confort? La persona no toma decisiones, la persona no se quiere estresar, por supuesto, porque tiene un yo agonizante, un yo que no tiene esa fuerza para expresarse. Pero también en esa zona de confort la persona está señalando a todo el mundo. Estás culpando a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a los vecinos, al mundo, a las fuerzas, a las energías. ¿Estás culpando al karma? Revísate, porque tal vez estás en esa zona de confort. Las personas que están en la zona de confort sencillamente levantan ese dedo acusador. Alguien tiene que cargar con esa responsabilidad. Alguien debe ser culpable. Pero esa persona que esté en la zona de confort no ha tomado conciencia de que debe hacer algo por sí misma. ¿Por qué?
Porque esa zona de confort es autoengaño. La persona está evitando el estrés, no se quiere enfrentar a nuevas situaciones. Sin embargo, poco a poco se le va terminando esa vitalidad psíquica. ¿Qué otra conducta dentro de la agonía del yo se va a manifestar relacionada al sufrimiento y a la autodestrucción? El autosabotaje. A ver, ¿qué tiene que ver el autosabotaje? ¿Quién es la persona que se está autosaboteando? Es aquella persona que se pone trabas todo el tiempo. ¿Por qué esta persona se pone trabas? ¿Por qué esta persona se hace la vida tan difícil? Por más que la gente le facilita, ¿no? De repente por ahí algún familiar le dice, oye, te voy a facilitar un trabajo, inmediatamente se pone trabas. Te voy a facilitar una beca, sí, pero queda muy lejos. Sí, pero necesito ropa para ir a estudiar. Ese es el autosabotaje. ¿De dónde viene este autosabotaje? Del enojo que tiene la persona consigo misma. ¿Por qué está enojada? Porque esa persona no ha terminado de aceptarse. Esta persona se siente culpable, se siente poco merecedora. Sobre todo, hay un conflicto entre lo que desea y lo que siente que merece. Ahí radica su enojo. Porque todo el tiempo está mirando cosas, quisiera algo, quisiera disfrutar algo, pero en el fondo sabe que no lo merece. Otra conducta autodestructiva de sufrimiento, la indefensión aprendida. Las personas, de tanto sufrir, de tanto ser sometidas al maltrato, a la violencia, aprenden a no defenderse. Miren, hay algo curioso que hemos encontrado incluso en algunas víctimas que han perdido la vida. Son personas que han estado sometidas a tanta violencia que aprendieron a no defenderse, que incluso fueron golpeadas brutalmente y no hicieron nada para defenderse. Perdieron la vida así, arrinconaditas, en una esquina. Por lo tanto, es grave esta situación. Es grave que la persona vaya generando en el tiempo la indefensión aprendida, y aquí también tienes que revisarte. Tú eres de las personas que dicen, déjalo así, en algún momento se va a cansar. Esa frase, que en algún momento se va a cansar, forma parte de la indefensión aprendida. Todo ser vivo tiene tendencia a defender su vida. Bueno, nosotros como personas civilizadas podemos denunciar, podemos pedir ayuda. ¿Qué pasa cuando tú no pides ayuda? ¿Qué pasa cuando tú no denuncias? ¿Qué pasa cuando la persona, compañero de trabajo, compañero de estudios, pareja, familiar, te está ofendiendo, te está lastimando, te está violentando, y tú aceptas esos actos de violencia y no denuncias? Es porque tienes dentro de ti la indefensión aprendida. ¿Y qué más ocurre dentro de esa conducta autodestructiva? La incapacidad de adaptarte a nuevas circunstancias. ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cuesta trabajo adaptarte? Si te cuesta trabajo adaptarte, te digo lo siguiente. Estás padeciendo de un estrés crónico y eso te va a enfermar. Se hizo hace mucho tiempo unas investigaciones, y qué bueno que lo planteemos aquí en el taller Renacer. En esas investigaciones se abordó el tema de la fibromialgia. A ver, y se trató de buscar ese aspecto psicológico a esta patología, a estos dolores en todo el cuerpo. Entonces se hizo una cantidad de evaluaciones a un grupo grande de pacientes. ¿Y qué se encontró como resultado? Que la mayoría de estos pacientes con fibromialgia compartían un perfil psicológico similar. Casi todos eran inflexibles, es decir, eran tercos, eran muy moralistas, eran personas que se criticaban mucho, eran personas a quienes les costaba trabajo adaptarse. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Este tema del yo en agonía que te genera tanto sufrimiento para alcanzar tus metas en las relaciones con los demás, que te vuelve tímido, que no permite que te defiendas, en algún momento va a afectar la parte física, en algún momento vas a somatizar, en algún momento alguna enfermedad física se va a presentar. Por tal motivo, este taller Renacer, luego de haber pasado por todo este proceso de exploración de tu propia vida, donde tomas conciencia qué es lo que está ocurriendo,
contigo, pero también a través de algunos ejercicios de visualización, de meditación, vas a encontrar dónde y con quién o quiénes se originan estas heridas que más adelante se han convertido en traumas. ¿Con quién fue? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿Con los hermanos? ¿Alguna persona del vecindario, del colegio? ¿De repente alguna pareja? Pero también dentro de ese taller vas a poder encontrar lo siguiente: el origen de esa cobardía, de esa falta de fortaleza, de firmeza, dónde se origina este miedo a enfrentar la adversidad. Esa va a ser la primera parte del taller, Renacer. Luego de eso vamos a ir a la segunda parte. ¿Qué hay en la segunda parte del taller Renacer? Por supuesto, partir, dejar partir ese yo, esa personalidad que es disfuncional, es decir, que no te aporta nada, que lo único que te genera es sufrimiento, depresión, ansiedad, obsesión, sumisión, dependencia. Pero para dejar partir a esta personalidad tú tienes que dejar las cosas en orden. Tienes que ordenar tu vida. Sobre todo tienes que ordenar tu mundo interno, y ahí viene la parte interesante. Tú tienes que resolver esos conflictos con aquellas personas que vas encontrando dentro de la primera parte del taller. Tú tienes que encarar en ese mundo interior, en ese silencio de tu mundo interior, tú tienes que encarar a tu mamá, a tu papá, a aquel victimario, pero también vas a tener que encararte a ti mismo. Hay muchas cosas sobre las cuales tienes que perdonarte. Y sobre todo, hay cosas que tienes que entender, sobre todo que no fue tu culpa. Así es, porque muchas personas van cargando con una culpa ajena y vas a tener que trabajar también ese tipo de culpa. No fue tu responsabilidad, no fue tu culpa. Tienes que liberarte y tienes que ordenar todo eso para dejar partir a esa personalidad que ya no funciona. Esa es la muerte simbólica del yo en ese taller Renacer. Y por supuesto, en la tercera parte viene la estrategia de renacimiento. También unos ejercicios de visualización muy interesantes, de meditación que van a impactar, pero sobre todo estrategias. Porque si tú llegas a generar una nueva experiencia de vida, esa vez tiene que ser con la fuerza de un nuevo yo, pero también con estrategias. Porque lo que el ser humano está buscando en este mundo es la evolución y la supervivencia. No detenerse, no quedarse paralizado ante el problema. Entonces hay estrategias que te van a servir para ser una persona objetiva, para ser una persona práctica, para no enredarte en relaciones conflictivas, sobre todo para conseguir lo que tú quieres. Porque muchas veces tú puedes querer muchas cosas, pero no cuentas con las estrategias, pero sobre todo cuentas con muchos pensamientos que te están saboteando. Hay que liberarse también en ese taller de tantos paradigmas, de tantas creencias. Entonces, mis queridos amigos, el taller va a estar muy interesante. Es un taller que promete mucho. Va a ser este 22 de febrero, 3 de la tarde, hora de Perú. Las personas que viven fuera de Perú, que van a hacer el taller vía Zoom, un taller online, perfecto, tienen que estar a las 3 en punto conectadas. Si pueden unos minutitos antes para irse registrando. Pero atención con esto. Las personas que van a asistir de manera presencial, es decir, los que van a estar en Lima, Perú, tienen que estar 15 minutos antes, es decir, 2:45 para que puedan ingresar con calma y puedan ubicarse en sus asientos respectivos para que puedan disfrutar el taller, porque vamos a comenzar directo con algunos ejercicios. Va a haber también un test. Atención, todos, presencial o virtual, deben tener lápiz y papel para que puedan evaluarse. Pero sobre todo les voy a pedir el compromiso. Hay que aprovechar el taller, hay que disfrutarlo, sobre todo hay que dejar que las emociones salgan. Por tal motivo, siempre les pido dentro de los ejercicios que cierren los ojos en el momento de los ejercicios, a concentrarse. Disfrútenlo. Mientras más se comprometan con las emociones, mejor es la oportunidad para dejar salir todo aquello que ha estado reprimido y sobre todo hablar de un renacimiento desde la ciencia,
desde el conocimiento científico de la psicología, con estrategias novedosas. Así que, mis queridos amigos, los espero ese 22 de febrero. Ya saben, las entradas las pueden adquirir escribiendo al WhatsApp, atención, el +51 9957 22178. Pueden escribir para que adquieran sus entradas. Bueno, eso es todo por esa introducción que ha sido bastante completa. Creo ya tienen una idea extensa de lo que va a ser el taller. Así que prepárense, porque si así es la introducción, imagínense todo lo que van a vivir dentro de este proceso tan bonito que se llama Renacer. Hay unos ejercicios que van a estar muy, muy interesantes. Bueno, sé que van a estar muchos de mis colegas, también van a estar algunos alumnos de psicología también compartiendo, aprendiendo en este taller. Así que todos a disfrutar ese día. Atención, traten de estar puntuales, ¿correcto? Para que puedan adquirir todos los conocimientos. Los dejo entonces con un abrazo bien grande, como de costumbre, desde el alma. Se me cuidan y nos vemos pronto. Nos vemos este sábado 22 de febrero a las 3 de la tarde, hora de Perú. Nos vemos. Chao.